Bien, entonces como les decía, ya nada más vamos si no le di start al timer, vamos a rápido ver algo de la suma. Y ya lo dejamos aquí y vemos en el siguiente video vemos lo del producto. Pero bueno, entonces como les decía, tenemos a que es nuestro conjunto, por lo pronto, y queremos empezar a definir a nuestras operaciones. Entonces, vamos a primero hacer algunas observaciones, a definir a la suma, a recordar cómo es la suma, en lo que hasta este momento entendemos que es nuestro conjunto, y después a ver veremos cómo se traduce en los números complejos. Pero bueno, de momento, entonces tenemos aquí a lo que es nuestra X, a lo que es nuestro conjunto, R2, que lo estamos describiendo de esta manera, porque esas son las relaciones relevantes que nos interesan, ¿no? Dependiendo del propósito, pues depende qué son las relaciones que nos interesan, a nosotros nos interesan estas. Entonces teníamos aquí un vector especial que le hayamos llamado E1, porque sabemos que ese es un canónico, que es el 1,0, que nos permite tener una base para generar a R2, que es como un punto distinguido, es ese E1. Tenemos al origen, que es 0,0. Esto de acá, pues es la recta real, son los números reales, que por fuera nosotros sabemos que en términos de campo, pues los números reales son un subcampo, pero en particular pues son un subconjunto de los números complejos, ¿no? O sea, todos los reales son números complejos. A ver, vamos a ver cómo es eso. Pero bueno, de la misma manera en la que los racionales son un subconjunto de los reales, ¿no? Los enteros son un subconjunto de los racionales, los naturales son un subconjunto de los enteros. Tenemos que todo número real es también un número complejo. Y aquí está, ¿no? Aquí está la recta de los reales, que efectivamente está contenida en este conjunto X, que acabamos de describir detalladamente. Y luego tenemos aquí a este punto, que le vamos a llamar I, que es el punto 0 en la primera coordenada, y 1, que también está sobre la circunferencia unitaria, esta de acá, que es S1. Listo, hasta eso estamos ahorita, ¿no? Aquí está nuestro conjunto, está ahí adentro, hemos notado esos detalles. Entonces, fíjense que una consecuencia que tengo que derivar del hecho de que los reales sean un subconjunto de los complejos es que cuando definan la suma de complejos, esa suma tiene que respetar la suma de los números reales. O sea, si yo me tomo dos números reales, A y B, y lo sumo con la suma como la conocemos en los reales, y eso me da un cierto número C, entonces cualquiera que sea la función de inclusión de los reales en los complejos, o sea, cuando me tome a un número real visto dentro de los números complejos, entonces esta suma de acá tiene que respetar esto de acá, es decir, aquello a lo que nos mande esta suma, lo que sea, no importa, una cosa alfa, esta cosa dentro de los números complejos tiene que tener su correspondiente de este lado, pues que también tendría que ser un alfa en los números complejos. O sea, lo que sea mandado por esta suma en los complejos tiene que respetar a lo que el resultado manda la asociación entre los reales y los números complejos. Entonces, fíjense que cuando sumo, que esto sí pasa cuando sumo dos puntos en R, ¿no? Cuando sumo dos puntos en R, pues son A más B. Y si sumo esos puntos en R, no R tomado así como los reales, sino los reales dentro de R2, que es el conjunto que me está ocupando ahorita, pues este A, ¿cómo está representado aquí adentro? Pues ese A está representado ahí adentro como el punto A,0, porque esa es la recta real. Entonces, formalmente no son las mismas cosas. ¿Por qué no son las mismas cosas? Porque los elementos de R son puntos, son números, mientras que los elementos de R metido en R2 son parejas ordenadas. Pero los que le corresponderían en la asociación esta que estamos haciendo van a ser parejas ordenadas todas de la forma A,0, ¿no? Y entonces lo mismo va a pasar para B. B es un número real, pero si lo considero como un número en la recta real que está incrustada en R2, pues a ese le corresponde
pues uno y solo un punto, que es el punto b, 0. Entonces hay dos puntos que son vectores que están aquí adentro, que corresponderían a los reales, que son el a,0 y el b,0, que quiero que cuando lo sume ahí adentro me dé lo mismo que cuando sumo a sus correspondientes en los números reales. Y entonces, ¿qué es lo que necesito? Necesito un punto que se va a corresponder con el resultado de a más b. Entonces, a más b es igual a, digamos, a un número real c. ¿Y qué es eso? Pues es la suma de vectores. De hecho, la suma de vectores es la que va a respetar esta correspondencia, ¿no? Que todo esté bien definido cuando pienso a los reales como un subconjunto de los complejos. Entonces, la suma vectorial, por eso lo estamos haciendo con vectores, porque queremos utilizar sus beneficios. La suma vectorial, ¿qué me diría? Pues que este vector más este vector se suman coordenada a coordenada. O sea, le voy a poner un gorrito ahorita para distinguir que no es esta misma suma, ¿no? Pero en realidad no, se lo vamos a terminar quitando porque vamos a tener esto en términos de complejos. O sea, estos van a ser números. O sea, una de las posibles respuestas a la paradoja de los complejos, a la paradoja de -1 es igual a 1, que vimos en el video pasado, una posible respuesta es que los números complejos en realidad no son números, no son objetos, sino conjuntos. Porque recuerden, esto lo vimos en Superior 1, ¿quién es a,0? A,0, la pareja ordenada, pues es un elemento del producto cartesiano de R cruz R en este caso, pero lo podemos poner como el conjunto que tiene como elementos al conjunto que tiene A y al conjunto que tiene a A y a 0, ¿no? Este conjunto de aquí me permite distinguir el orden. O sea, sabemos que el que está en el primer lugar es el que tiene un conjunto singular en el que él es el único elemento, y el que está en el segundo lugar pues es el que lo acompaña en el conjunto que tiene dos elementos. Entonces este de acá es este conjunto, ¿no? Es este conjunto. Entonces cuando estoy operando parejas ordenadas, estoy operando conjuntos, en realidad no estoy operando números. Entonces es una posible solución a la paradoja de los números complejos de 1 es igual a -1. Que cuando hago las operaciones, realmente lo que estoy operando son conjuntos y no números. Pero bueno, entonces, ¿qué me dice la multiplicación? Me dice que, la suma, me dice que si quiero que se respete esto para los reales, siendo los reales un subconjunto de los complejos, pues esto de acá, como tengo la suma vectorial, pues tengo que aplicarla como nos dice la suma vectorial, que es, se suma entrada por entrada, creo que volví a decir multiplicación, no, la suma, entrada por entrada, utilizando en las entradas la suma del campo, porque los vectores se construyen sobre un campo, ¿no? Los espacios vectoriales se construyen sobre un campo. En particular R2, como espacio vectorial, está construido sobre el campo de los números reales. Y esa es una buena pregunta, porque nos podemos, porque nosotros estamos construyendo un campo, pero para construir este campo estamos usando las propiedades vectoriales que requieren de otro campo. Pero bueno, entonces esto es A más B, 0, ¿no? Según nos dice la suma, y efectivamente está bien, porque A más B, que es este A y este B y me da este C, pues se corresponde con su número, este C, que es de la forma A más B, 0, ¿no? Que es la suma de estos dos dentro de la recta que está ahí adentro. Entonces, esa suma vectorial, entre otras cosas, que va a respetar, porque queremos que tenga las propiedades de campo, bueno, tiene que tener neutro aditivo, tiene que ser asociativa, tiene que ser conmutativa. Todas esas cosas ya no las tenemos que probar. O sea, ya no las tenemos que probar para los complejos. ¿Por qué? Porque si veo una manera en la cual puedo identificar de manera correcta a los números complejos con R2, basta aplicar las propiedades vectoriales y ya salió. Como R2 es un espacio vectorial, su suma definida de esta manera, coordenada a coordenada, o sea, donde digamos sea P igual a A, B y Q igual a C, D, entonces definimos a la suma, pues vectorial, la suma vectorial, o sea, P más Q, que es la suma en números complejos, o sea, esta va a ser la suma que estamos definiendo, P más Q es la suma vectorial de A, B, más, fíjense, aquí le estoy poniendo dos gorritos diferentes, esta de aquí es la del espacio vectorial R2, C, D, y esto es igual, por como se define la suma vectorial en un Rn, es igual a A más B, perdón, a A más C, B más D, donde esta de acá, pues es la suma
de números reales, ¿no? La suma en el campo de los reales. Entonces puedo ir de esta suma a esta suma y de esta suma a esta suma. Entonces, la suma vectorial ya sabemos que tiene neutro, porque ya sabemos que como en los reales hay un neutro aditivo, que es el número 0, entonces tengo a la pareja de R2, que tienen las dos entradas a 0 y a 0, o sea, la pareja 0,0, que a la hora de sumarla a esto lo deja como está, o sea, que funciona como neutro aditivo, o sea que para los complejos hay un neutro aditivo, este Q, ¿no? Que lo estamos identificando con el punto 0,0. Así que ya no hay que hacer toda la chamba para ver que esto es un campo, de ver que la suma tiene sus propiedades, la de tener neutro, la de ser asociativa, la de ser conmutativa, etcétera, que distribuye, eso lo vamos a ver cuando la multiplicación, todas esas propiedades nos las regala el hecho de que al conjunto lo estemos identificando con el espacio vectorial de R2, porque ya sabemos que eso se cumplen los espacios vectoriales, eso ya lo probamos en lineal, ¿no? En álgebra superior 1. Entonces, ya está. Ahí está nuestra suma, bien definida, cumple con las condiciones de campo, que ya habíamos enlistado, que son las mismas de anillo conmutativo con elemento unitario, porque en realidad donde cambia la cosa es a la hora de la multiplicación, con los inversos multiplicativos, y ya acabamos con la suma. Lo que nos falta ver es cómo vamos a definir la multiplicación, porque ahí sí no podemos definir la multiplicación que ya habíamos visto. Porque en las estructuras, en esto, para que sea un campo, sabemos que la multiplicación tiene que ser cerrada. O sea, tiene que tomar dos complejos y arrojarme a otro número complejo. Y la multiplicación vectorial que conocemos, la que hemos estudiado de R2, es una multiplicación de un vector por un escalar. Entonces no toma dos vectores, toma un vector y un escalar y los multiplica y me da otro vector. Yo quiero algo que sea cerrado dentro de esta estructura, dentro de este conjunto, que tome dos números complejos y los convierta en otro número complejo. Entonces vamos a ver cómo se define la suma y después a dar la asociación entre este R2 y los números complejos y ahora sí, a ver cómo se comporta esta estructura. Bueno, pues lo dejamos aquí y hasta